¿Qué tal, amigos de Yucatán al Segundo? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros. Y bueno, una vez más, el primer programa con nuestro amigo Mario Mesh. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Exactamente, saludos al auditorio y esta es nuestra primera emisión del año de Tránsito Albarrada y pues un saludo al auditorio, a todos los que nos sintonizan y desde luego desearles que tengan un excelente año 2022, ya en las primeras semanas que fueron pues con algo de cambios climáticos, pues ya estamos en el mes de enero, rápido pasa el tiempo. Tremendo, estamos en el mes de enero y ya con muchos problemas. Tú me dirás, ¿y qué problemas son, Ismael? Bueno, pues tú ya lo debes saber. Primero, iniciamos el año 12,01, iniciamos con el alza de impuestos del señor gobernador del estado de Yucatán y el reemplacamiento que empieza la odisea en unos días. Y si no haces el reemplacamiento, te dan cuello y un poco más. También iniciamos con un aumento de COVID tremendo, que ya no sabemos si es el COVID normal o el Omicron. Pero hay algo que te quiero decir hablando de esto antes de hablar de los impuestos, Mario. Y tú me darás allá tu opinión. Resulta que el ciudadano gobernador instruye al secretario de Salud diciéndole que la realidad de las cosas, que diga que solo hay un caso sospechoso de Omicron, cuando no era así. Hay una plataforma americana de ONG que se dedica a hacer un seguimiento de todos los casos a nivel mundial y decía que en Yucatán habían 13 casos ya detectados de Omicron y 18 casos en Quintana Roo. Los medios de comunicación, de los cuales también nosotros lo hicimos, sacamos desde la mañana que no era uno, que eran 13 casos. Esa misma tarde, el secretario de Salud ya no podía esconder lo que era más evidente que el mundo. Habla y dice que efectivamente habían 13 casos de Omicron. Eso estamos hablando de hace unos días. Imagínate ahorita cuántos. Y de los casos reportados, porque ahorita está saturado hospitales, está saturado lugares en donde se saca las pruebas de COVID. ¿Tú cómo lo ves, Mario? Dímelo. No, terrible, pues realmente hay que tener cuidado, ciudadanos y ciudadanas que nos sintonizan, porque pues hubo un momento de relajación, diría yo, ahorita que vinieron las fiestas decembrinas. Y ahorita se están pagando las consecuencias. Va a haber dos problemas, o se están dando dos problemas. Primero, lo que tú ya mencionabas de los impuestos. Ahorita los gastos que se tuvieron en el mes de diciembre, pues esperemos que no hayan sido muchos, porque va a tocar desembolsar a las familias. Primero, el reemplacamiento, que ahorita hay una gran cantidad de vehículos que están circulando por todo Yucatán. Siempre ha sido un estado con mucho circulante de vehículo, entonces pues de ahí va supuestamente extraer el gobierno una cantidad importante en beneficio de, pues realmente no sabemos a dónde va ese recurso, porque con todas las cámaras de vigilancia y demás préstamos que se hicieron en años pasados, desde 2019, pues siguen ahí los problemas de seguridad pública. Esa es una situación, o sea, va el ciudadano a desembolsar una cantidad de dinero ahorita en el mes de enero, que bueno, va a repercutir sin lugar a dudas en la situación económica, que ya de por sí es crítica, que se debieron de haber tomado medidas por parte del gobierno del estado para pues evitar que se empeorara la crisis. Sin embargo, lo único que se le ocurrió fue más impuestos. Lo otro que tú mencionabas acertadamente, mi estimado Ismael, la pandemia de COVID no se detiene. O sea, podrá terminar un año, pero el COVID no se termina, no por eso, no porque ya fue 24, 25 de diciembre o 31 de enero.
o Año Nuevo. 31 de diciembre. 31 de diciembre, perdón, sí es cierto. No, porque fue 24, 25 de diciembre o 31 de diciembre, pues el Omicron o el COVID o la variante que sea, que al fin y al cabo es un bicho, es una enfermedad, es un virus, pues se va a detener. No, esta situación sigue. Vimos que se relajaron las condiciones en muchos aspectos en Yucatán. O sea, la gente salió a divertirse, lo cual pues no es un crimen. La gente tiene derecho a divertirse, a salir, a estar con sus seres queridos, a festejar, a reunirse, a estar en familia. Pero pues ahorita vamos a ver cuál fue el costo de esa relajación de las medidas sanitarias, porque no solo en Yucatán, en muchos lugares, eso lo pudimos seguir a través de los medios de comunicación, pues se destrampó la gente, salió, se reunió, se olvidó en muchos casos de los cubrebocas, de los sanitizantes. Entonces aumentaron los casos dramáticamente de COVID y ahorita pues se van a ver los resultados de ese relajamiento, de esa situación que se presentó con motivo de las fiestas decembrinas, que es complicado porque por un lado, pues si evitas que la gente o pones medidas para que la gente no salga o no se relacione, pues genera malestar. Si se cierran los negocios, pues empeora la crisis económica. Totalmente. Y si la gente sale y se relaja, hace fiestas, etcétera, y los negocios están a reventar, es decir, están funcionando al 100 o al 1000, pues aumenta el riesgo de la pandemia. Ni hablar. Es difíciles decisiones que a veces tienen que tomar los gobiernos, o economía o salud, pero se deberían de atender de igual manera los dos aspectos. Los dos aspectos. Pues fíjate, no solamente los problemas que ya hablamos, que es los impuestos, el COVID, sino que también viene la cuesta de enero, donde ahorita ya están desfilando colas en los diferentes lugares de empeños por todo lo que se gastaron. Mucha gente, ¿no? Se divirtieron, gozaron, pero ahorita pues hay el problema del COVID que mucha gente está viviendo y que ya saturó los hospitales. Por ejemplo, estábamos hablando de la T1, apenas fue a las 7 de la mañana, estaba saturadísimo por X o por Y, pero estaban saturados muchas cosas. El ISSSTE también estaba saturado, los hospitales, la Clínica Mérida, Star Médica, se habían acabado ya las pruebas de COVID. La gente no ha sido recíproca con los levantamientos de ese semáforo verde, porque hay muchos que pues han sido irresponsables, esa es la palabra, ¿no? Yo entiendo que todos tenemos que gozar, que todos tenemos que salir, que no es un crimen salir, pero ahorita sí se podría volver un crimen, y no un crimen de Estado, un crimen que tú hagas involuntariamente a tu familia, ¿ya me entendiste? El hecho de que salgas y no te cuides y te vayas a las fiestas, a los lugares muy concurridos, en donde hay mucha gente que tampoco a lo mejor sabe que tiene el COVID o el Omicron, y tú la llevas y al final se lo traes a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo o a quien sea, y en ese momento fallece. Entonces, ¿de qué sirvió si vas a enlutar a tu propia familia? Entonces podríamos decir que también es un crimen por no pensar en los demás, ¿entiendes? Entonces yo al ver todo esto, pues yo nomás le quiero decir a la gente que tenga conciencia, que esto no es un juego. La pandemia no se ha acabado. ¿El gobierno qué hace? Hay muchos intereses económicos de los empresarios. Los empresarios ya no pueden seguir viviendo la situación que vivieron en el 2020 y parte del 2021. Los empresarios exigieron al gobierno del estado que se abra. Es o te cuidas, si no te mueres. ¿Por qué? Porque la economía es muy importante para que avance un estado y para que avance un país. Entonces, imagínate que cerraron otra vez. ¿Cuánta gente se va a morir de hambre porque no hay fuentes de trabajo? El gobierno no puede estar solventando a miles o miles de millones, hablando en lo federal, y en lo estatal, pues tampoco puedes estar solventando a 3 millones de personas. No hubiera un presupuesto que aguantara 3 años solventando esta situación, ¿no? Yo creo, esa es mi opinión. Pero sin embargo,
lo que nosotros debemos hacer es cuidarnos. Estaba yo viendo a un niño en la plaza, una plaza, tirado el niño en el piso, agarrando el piso, jugando en el piso, y la mamá, X. Está terrible, ¿no? Porque ¿cuántos pasan en la plaza, en una plaza comercial, que están caminando? ¿Cuánta gente escupe en la calle? Imagínate, y ¿sí? La suciedad. Y la suciedad, los microbios, animales, todo, etcétera, etcétera. Entonces, señores, no tenemos conciencia. Nos gusta que nos traten mal para poder después molestarnos de todos modos y decir que las cosas se están haciendo mal. No, yo creo que la primicia de hacer las cosas bien empieza con nosotros. Sí, sí. Eso es cierto, ¿Sí? Eso es cierto, porque sí, y en nuestro caso pues siempre hemos sido críticos de los gobiernos en Yucatán y lo seguiremos siendo, pero también es cierto que la gente, como bien dices, pues tiene que tener conciencia de sus acciones, no puede estar esperando que le vengan a salvar todo el tiempo. En este caso, que sí, muchas cosas dependen de nosotros, me refiero al tema del cuidado de la salud por la pandemia. Pues sí, hay que hacer una situación de concientización. Estaba yo viendo en un medio de comunicación, creo que tú lo sacaste o lo sacaron varios, que como en Valladolid el fin de semana que llegan un montón de turistas y que siempre llegan un montón de turistas porque es un destino, valga la redundancia, turístico pues importante, y llegan turistas extranjeros, mexicanos, etcétera. Pues ahí la gente en el parque principal estaba sin cubrebocas y estos turistas ahí andando como si nada, y la policía tuvo que intervenir para que se pusieran el cubrebocas. Entonces, pues ahí sí, ¿qué decir? No podemos decir más, tiene la razón la autoridad, y en este caso pues hay que cuidarse, no podemos estar ahí exponiendo, porque a lo mejor uno puede tener las defensas fuertes, pero no sabes si tu familiar que ya es de la tercera edad, o tus niños, o etcétera, no son tan fuertes respecto a sus defensas, respecto a la protección que puedan tener contra la pandemia, y tú sales y llegas a tu hogar y ya tienes el virus, pues ahí es un alto riesgo de contagio, y definitivamente hay que tomar conciencia de esto. De manera individual, las acciones que se puedan realizar, cubrebocas, gel, sanitizantes, cierto tipo de conducta que pueda permitir evitar las aglomeraciones o el alto grado de contacto con la población, pues yo creo que son más que recomendables. Y reiterar, el virus nunca se fue, o sea, nunca dejamos de padecer la pandemia, con todas las vacunaciones, con toda la campaña exitosa del gobierno federal para vacunar y las medidas que se tomaron a nivel federal, la pandemia sigue. Entonces, ya ahorita, pues es responsabilidad en gran medida, no exclusivamente, pero sí en gran medida de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, a cuidarnos, a usar el cubrebocas, pues a estar al pendiente de las situaciones en donde se tenga que en un momento dado pues hacer alguna prueba. Tú ya te la hiciste, ya hiciste la prueba todavía. La prueba de COVID. COVID, exactamente. No la he hecho porque uno de los requisitos es que tengas algún síntoma. No has tenido. Sí, no, excelente. Gracias a Dios. Afortunadamente, pues yo igual. Sí, uno de los hemos requisitos. Podido trabajar, hemos podido mantenernos en nuestras actividades sin síntomas, pero obviamente yo sí, la verdad, sí, en mi caso, pues sin faltar el cubrebocas, el gel, el sanitizante y evitar en la medida de lo posible, porque las aglomeraciones. Pues, no siempre se puede, pues las aglomeraciones. Sí, definitivamente. Lo que pasa que en lo que vienen siendo las pruebas rápidas del gobierno del municipio, del gobierno estatal, te piden que tengas algún síntoma, ya sea un catarrito, ya sea algo por allá, ¿no? Y varias, de hecho, se están dando, a partir de hoy, se están dando pruebas gratis. Fue en Terranova, aquí por Francisco Montejo. Mañana se va a dar aquí en Residencial Pensiones, por si la gente quiere ir, porque es necesario que vaya a tomar, y que vea por ahí en Yucatán Segundo sacamos los lugares donde van a estar
las pruebas COVID gratuitas que el gobierno federal ha entregado al gobierno del estado, ¿sí? Ahí está. Entonces, allá sí, ya usted búsquelo. Bueno, Mario, otra cosa. Habíamos hablado al principio de lo que viene siendo los impuestos. Mira, han echado la culpa al mismo gobierno del estado, que la gasolina ha sido culpa del gobierno federal. Sin embargo, tú bien sabes y yo también sé que el alza de gasolina, ¿y por qué voy a tratar este tema de la gasolina? Porque todo deriva a que están echando la culpa porque la gasolina suben la canasta básica, sube pues todo lo que el medio de transporte que hacen para traer la mercancía. Es correcto, al subir la gasolina tienen que subir las cosas porque tienes que poner tus precios parejos, pero lo que no es correcto es que digan que el gobierno federal ha estado estableciendo esas subidas. No, porque ahora hay una libertad de acuerdo a la reforma que se dio con Peña Nieto. Era la libertad de que cada distribuidora de gasolina iba a ponerle un precio. Estamos. Tal es así que si tú vas a la gasolinera que está frente a lo que viene siendo el Corralón, por no mencionar a otra, la estamos mencionando porque es la primera que se me viene a la cabeza, porque hay más. Está a $19.99 la gasolina y en los otros está $21.54. Entonces cada quien pone su precio como bien quiere. Entonces hay una libertad que se le dio de acuerdo a la reforma para que los distribuidores o los concesionarios puedan ponerle un precio. Entonces, pero la gente o mucha gente que no ha leído o que no sabe, te dice, no, es que esto lo regula el gobierno federal. ¿Sí? Sí hay una parte que regula completamente, pero el precio ya es libre. ¿Ya me entendiste? Porque incluso hay un apoyo económico que el gobierno le da al precio de la gasolina, al producto en este caso. Un subsidio. Un subsidio, exactamente. Que ese se mantiene, incluso se está aumentando. Entonces, no debería existir, no deberían quienes caen en eso aumentar los precios de la gasolina. O sea, realmente ahorita no hay gasolinazos. ¿Por qué no hay gasolinazos? Porque el subsidio a la gasolina que da el gobierno federal se mantiene, incluso se incrementa, y en ese sentido es un apoyo que se está dando a los empresarios para que en teoría no aumenten los precios. Sin embargo, varios de ellos están aumentando, y así como tú dices, varía en ciertas gasolineras. Por ejemplo, hay una gasolinera ahí de cierta carretera rumbo a cierto municipio fuera de Mérida. No vamos a hacer comerciales acá, porque tenemos que estar, imagínate, tiene que estar haciendo publicidad Yucatán según los comerciales, ¿no? Es correcto. Entonces, pero en esa gasolinera se acumulan los vehículos que van a cargar, pero así en colas. Y en otras se ve que nadie va, o muy de vez en cuando. ¿Por qué? Porque justamente varían los precios. Totalmente. Por eso yo te decía que hay que usar un poco la lógica, porque si en un lugar está un poco más barato y en otros lugares está un poco más caro, eso quiere decir que es del concesionario, que es el que tiene y el que pone. Recordemos que en las mañaneras salía quién es quién de las gasolinas. Sí. Y allá se exhibían a los que se pasaban y también se exhibían a los que realmente estaban dando la gasolina pues razonablemente, como debe de ser. Claro. Entonces, ganancia, pero sin pasarse tampoco. Entonces, los mismos empresarios no han querido ayudar ante estos aumentos, y esto hace que también pues todo sea una cadena, aumenten las cosas, los costos. La canasta básica, ¿por qué ha aumentado? Por la inflación internacional. Eso también hay que dejarlo claro. La inflación internacional ha causado que la canasta básica universal aquí en México pues realmente esté un poco pues elevada para todos los mexicanos, pero lo que no es universal, lo que no se regula
es los impuestos que el gobierno del Estado ha impuesto a través del Congreso del Estado, maniándose completamente a todos. No sabemos si les dio lana a los diputados, no sabemos, eso son conjeturas. A los que aprobaron. A los que aprobaron, claro, a todos los que aprobaron. La bancada de 14. No saben, dicen chismes, no lo digo yo, ni lo dice nadie más. Son chismes de lavadero que pues el gobierno les dio su ofrendita. Ya parece iglesia, les dan sus ofrendas, ¿no? Sí. Parecen sus ofrendas, eso dicen. A los monaguillos. A los monaguillos y todo ese rollo. Y mientras el pueblo, pues, ¿qué pasa con el pueblo? Es el que tiene el problema del gasto completamente de esos impuestos que hay que pagarlas. ¿Para qué? Exacto. Para que hayan bonitas suburban, se paguen a los guaruras, se paguen buenos celulares y buenas comidas. Claro. Ándate a un restaurante de lujos que está por prolongación Monteo del Norte. Allá te encontrarás a varios funcionarios comiendo. ¿Qué pasó así? Bueno, a ellos no les llega la crisis, ¿no? Entonces, ¿quién les paga esas comidas? Ellos fácilmente te pueden decir, pues, de mi gasto, de mi dinero, ¿no? Hay que ir al acceso a la información pública y ver realmente cuánto se gasta en comidas. Claro. A los funcionarios, ya me dices. O cuando llegó ¿te acuerdas? Este congreso o la feria turística. ¿Cuánta gente les dio de comer el gobierno del Estado? Ya me entiendes. ¿Cuánto costó bajar a los artistas? Porque no lo hicieron gratis, ¿verdad? Eso de antemano lo debemos saber. Entonces todos estos gastos, pues obviamente tiene que buscar dónde recuperar el gobierno. Y obviamente, ¿dónde lo va a recuperar, Mario? De los impuestos, de los impuestos totalmente. Entonces, el posicionamiento del pueblo es que no debería ser este año un año de consolidación económica, que respire el pueblo, para que luego entonces se cobre lo que se tenga que cobrar en su momento. ¿Tú cómo lo ves, Mario? Los impuestos finalmente son algo que hasta cierto punto pues es necesario para el sostenimiento de una administración pública. No es recomendable en tiempos de crisis económica, eso sí, pues estar aumentando la carga fiscal a la gente. Y menos eso sí, en el momento de la pandemia. Porque sobre todo cuando no hay austeridad republicana, porque recordemos que los altos funcionarios del gobierno del Estado no han bajado sus sueldos, ellos siguen cobrando más que el presidente. Y hay elementos legales que algunos interpusieron a nivel federal para que se invalide esa legislación que hace que nadie gane más que el presidente de la República, pero eso está todavía veremos cuál es la resolución. Mientras tanto, lo ideal sería una política de austeridad republicana, donde, empezando por el gobernador, se reduzca su sueldo. Totalmente. Eso, mire, no se trata de golpetear a nadie. Se trata que las cosas tienen que ser derechas y bien establecidas. El pueblo está clamando, pues, justicia. Totalmente. El pueblo está pidiendo que las cosas sean derechas. Y lo primero es que el gobierno no se pone derecho. Eso es lo malo. Sí, entonces, así es. Yo le quiero decir a toda la población que pues ojalá el gobierno tenga la misericordia con nosotros. Y si no, pues hay que salir a las calles. Y si no, pues sí, hay que... No a contagiarse, a movilizarse. A pedirle al gobierno que nos escuche como pueblo, ¿no? A exigir, claro, como se ha hecho. Pues Mario, ya llegamos al final. Te agradezco que hayas estado aquí de nueva cuenta con nosotros. No, gracias a ti. Detrás de tu albarrada. Mario, ¿qué le tienes que decir a nuestro público? Que un saludo y cuídense mucho. La pandemia sigue y como siempre lo hemos señalado. Gracias por vernos. Ayúdenos a compartir esto en sus redes sociales, con sus compañeros, para que llegue a más gente. Y síganos sintonizando detrás de tu albarrada. Bueno, pues gracias, muy amables a todos los que nos están viendo en Yucatán al segundo. Gracias a todo nuestro público detrás de tu albarrada. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere, aquí detrás de tu albarrada. Nos estamos viendo. Gracias.